El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Ya lo saben, cada lunes platicamos sobre un tema importante para nosotros como sociedad. Hoy en la mesa de análisis social hablamos acerca de las adicciones y cómo pueden convertirse en un grave peligro para las nuevas generaciones. Les decía antes del corte, hay todavía, prevalece, me parece a mí, en México una idea romántica de que la gente no se droga y que los poquitos que lo hacen, pues lo hacen con marihuana, son marihuanillos y de ahí no pasa. Solo muy pocos consumen cocaína y san se acabó. La verdad es que no es así. Ha cambiado la realidad social en torno a las adicciones en nuestro país en los últimos años y es un tema del que vamos a hablar el día de hoy. Para hacerlo, le agradezco enormemente a nuestros invitados a la mesa que se tomen el tiempo y la molestia de platicar con nosotros esta mañana. Tere Borboya es la titular del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro. Buenos días, ¿cómo estás, Tere? Hola Ángel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Ya sabes que siempre me da mucho gusto recibirte. Bienvenida, Tere, esta mañana. Gracias. Gracias Ángel, igualmente. Gracias. Nos acompaña también el psicólogo José Juan Piña Tasavia, coordinador de Información y Sistemas del Consejo Estatal contra las Adicciones. José Juan, ¿cómo estás? Siempre me da mucho gusto platicar contigo. Igualmente, Ángel, un gusto estar contigo y un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas Al gracias. contrario, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Tendremos enseguida, ya está con nosotros también, pues déjame saludarlo entonces, al doctor Sergio Aceves Guzmán, director del Centro Estatal de Salud Mental. Sergio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludos desde aquí, desde el Centro Estatal de Salud Mental. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todo el público. Al contrario, Gracias. muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues entremos en materia. Decía hace un momento y voy a, si no les molesta, voy a entrar con José Juan, que tiene seguramente mucha información al respecto. Decía yo, permanece en algunas partes esta idea romántica de que en México la gente y especialmente los chavos no se drogan y si lo hacen, pues es acaso con la marihuana que también erróneamente muchos ven como una de las drogas más fáciles o inofensivas. ¿Qué opinas de esto, José Juan? Sí, muchas gracias. Mira, desafortunadamente, ha ido en incremento, ¿no? El consumo de sustancias. Mucho tiempo, teníamos, por ejemplo, como droga de inicio lo que es el alcohol y el tabaco, que son drogas como que son de fácil acceso, ¿no? Yo puedo ir a cualquier tienda y me las compro. Pero en el transcurso del tiempo, sobre todo como del 2015 para acá, ha ido un incremento de drogas de inicio, es decir, con las que van iniciando, por ejemplo, con cristal o marihuana. Y bueno, o sea, antes teníamos, por ejemplo, muchos casos de solventes, de thinner, de inhalables, que nos llegan a los centros de atención primaria en adicciones. Y hoy en día prácticamente se ha reducido al mínimo y ha aumentado exponencialmente el consumo de cristal en cuanto a los que nos llegan para atención. Entonces sí es un problema de cuidado. Uno no sabe realmente cuando uno compra una metanfetamina como el cristal, qué es lo que uno se está metiendo, porque pues no hay el cuidado, no hay un laboratorio que se dedique a hacer eso, es de forma muy clandestina, hecho por personas que son adictas, en condiciones muy deplorables. Las sustancias que manejan pues son muy tóxicas como, por ejemplo, gasolina, arsénico, amoníaco, etcétera, y se muere bien rápido. Es decir, y eso llega al consumo, ¿no? Yo como estoy iniciando mi consumo y se me hace fácil y alguien me invita o yo compro una piedrita de cristal y no sé si estoy fumando completamente amoníaco o arsénico o sosa cáustica, etcétera, ¿no? Imagínate nada Entonces es más. como que lo muy preocupante. ¿Quién en sus cinco sentidos tomaría una botella de cloro y se la metería por las narices o le daría un trago? Pues nadie. ¿Quién en sus Así cinco es. sentidos tomaría pues a lo mejor sosa cáustica, que normalmente la utilizamos para limpiar ahí el sarro en el baño y la aspiraría por la nariz? Pues nadie lo haría. Sin embargo, pues está revuelto todo este montón de mugres en medio de estas drogas y cualquier persona puede estar justamente en un grave riesgo para la salud, sobre todo porque hay quien piensa también erróneamente, Tere, que bueno, pues una vez hay que probar de todo en la vida y una vez pues no pasa absolutamente nada, porque con una vez no te enganchas.
Sí, sí, Ángel, la verdad es que creo que este pensamiento, sobre todo en los consumos iniciales que se da en los menores, es prácticamente por curiosidad y por este sentido del adolescente de sentirse que nada le va a pasar. Entonces, creo que este tema del consumo de sustancias, ya en algún momento lo habíamos platicado, que ya ni siquiera consumes lo que te están vendiendo, ya consumes cualquier cosa que esté en la calle que te vendan como tal. Por eso creo que es súper importante fortalecer las redes que tengan los adolescentes, porque es ahí donde se dan los primeros consumos. A partir de los 13 años ya tenemos adolescentes que están en consumo y es justo por esta parte donde su red de contención deja de ser la familia y se vuelven los amigos. Y entonces estos amigos no lo hacen porque se enganchen en el consumo, lo hacen para que dejen de sentir lo que sienten. Así empieza mayoritariamente el tema del consumo. Estos chavos que son los chavos de la llave, que sus papás trabajan todo el día, que pasan mucho tiempo solos, que no tienen quien los escuche, pues los cuates son los que lo escuchan. Y entonces este imaginario colectivo que tenemos del narcomenudista que está fuera de la escuela con una gabardina ofreciendo diferentes tipos de sustancias, pues no existe. O sea, Claro, tiene muchos años que no existe. Es más, yo claro. creo que nunca ha existido y los primeros consumos se dan por curiosidad y siempre porque un compañero par, un joven, nos da acceso a, después de los consumos que comentaba el psicólogo, Ujú. del alcohol y el tabaco, y entonces esta parte es súper preocupante y es en la que tenemos que poner más atención en los ejercicios Mira, preventivos desde la familia. Sí, tienes toda la razón. Como dices, ¿no? Es esas imágenes que veíamos en las películas en blanco y negro en la época de oro del cine mexicano, el señor de sombrero y gabardina fuera, pues a lo mejor de un centro nocturno o de una escuela, pues no, en realidad son los mismos compañeros, los amigos, a veces hasta un familiar, el que se puede acercar contigo y ofrecerte alguno de estos productos. Y reitero, pues se les hace fácil también decir, ay, al cabo es una vez, no pasa absolutamente nada. Mira, y te vas a sentir bien padre. Y entonces empieza este enganche y ya sabemos en qué va a terminar esta lamentable situación. Y entonces, pues por eso es que estamos platicando del asunto el día de hoy. Sergio, lamentablemente pensamos en las drogas, seguimos pensando en ellas como algo de lo que la gente puede entrar y salir según lo vea. Es como hacer dieta, ¿no? Ay, pues sí, a lo mejor yo sí consumo cocaína, pero yo la controlo y no tengo problemas. Y además, ahora sí que como dijo el del chiste, no, fíjese, ¿a poco nunca se le ha hecho vicio? No, tengo 26 años usándola y nunca se me ha hecho vicio. Lo peor del asunto es que causa graves procesos mentales. así es, mira, incluso con la pregunta que hiciste hace rato acerca de la marihuana, tenemos evidencia científica, o sea, ya son varios estudios los que demuestran que el primer episodio psicótico puede surgir a partir del consumo de marihuana. Solamente se necesita la susceptibilidad genética, el medio ambiente adecuado, la persona indicada para desarrollar un cuadro psicótico que muchas veces ya no sabemos qué fue primero, si fue esquizofrenia o fue el consumo de sustancias lo que propició todo el cuadro clínico. Entonces tenemos pacientes que pues, ya tienen largos periodos de evolución con síntomas psicóticos, digamos ya propios de la esquizofrenia o de algún otro trastorno psicótico y por lo tanto encontramos que muchas veces el factor de riesgo, el inicio o el factor detonante, pues fue el consumo de marihuana, la cual pues no consideramos tan inocua, además de que pues produce un síndrome amotivacional, es decir, está claramente demostrado que pues, son personas apáticas que se quedan ya todo el día sin hacer nada y que no tienen interés alguno. Sí son muy tranquilos, quizás no dan tantos problemas en el caso de la marihuana, pero sí tenemos una persona pues que ya ha perdido la funcionalidad. Y por otra parte, salir de las drogas, pues no es tan fácil, definitivamente. Aquí lo vemos todos los días. Ahora con las drogas de diseño que hay actualmente, que están precisamente diseñadas para ser más adictivas, para ser más fuertes, para crear una dependencia absoluta desde la primer ingesta, pues no es tan fácil. Realmente hay cambios bioquímicos muy importantes en el cerebro, los cuales obligan a la persona a seguir consumiendo
al principio era para sentir placer, una sensación hedónica, pues algo que los motivara, y ya luego es solamente para estar bien, porque ya la desesperación, el craving y el síndrome de abstinencia es muy intenso, llega a ser impresionante. Por lo tanto, pues ya todo su propósito en la vida pues es consumir la sustancia, Claro. o conseguirla. Claro, tienes toda la razón. Fíjate, José Juan, lo que nos decía Sergio hace un instante, no perdamos de vista el tema de los cambios químicos que genera en el organismo el consumo de este tipo de sustancias. Claro, es un cambio químico que llega justamente a los centros de placer del cerebro y pues por eso la gente se droga, no estamos descubriendo aquí el hilo negro. Por eso la gente busca justamente consumir este tipo de sustancias. El tema es que solamente es durante un momento que cada vez se hace más corto, porque a lo mejor en un primer momento o la primera vez que alguien consume una sustancia de estas, la sensación de bienestar momentáneo pues dura un ratote, nomás que luego ya es menos y luego menos y luego cada vez menos, y entonces cada vez hay que consumir con mayor frecuencia, con todas las consecuencias químicas y emocionales y de salud y de seguridad que eso va a tener para una persona, José Juan. Sí, fíjate, este proceso que mencionas muy atinadamente se le llama neuroadaptación. Y sí, mira, te voy a platicar bien rapidito. En el proceso adictivo, para que una persona se considere adicta, tiene que tener 3 signos o síntomas. El primero de ellos es la tolerancia, es decir, como que uno va ocupando cada vez más de la sustancia para sentir el efecto deseado. Es decir, a lo mejor inician con una fumadita de marihuana que pensaba hace rato y ya con eso, como dicen los chavos, se ponían. Ya después se necesitan pues ya medio cigarrito, luego pueden echarse hasta 5 o 6, ¿no? Es decir, cada vez necesitan más para sentirse intoxicados o el efecto que les gusta, como bien decías. Uh-huh. El otro signo síntoma, bien rápido te lo platico, es el síndrome de supresión o abstinencia, que son todos estos síntomas desagradables que se presentan cuando se interrumpe el uso de la sustancia. Por ejemplo, el más fácil es la cruda común, es el síndrome de abstinencia leve del alcohol, y cada droga tiene su abstinencia, es decir, si cada vez me doy cuenta que aguanto más de la sustancia y cada vez me siento más mal, si le interrumpo, esto quiere decir que ya soy dependiente, aunado a todos los problemas sociales que se le suman al consumo de sustancias. Pérdida de empleo, problemas familiares, abandono escolar, violaciones, delincuencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, todo esto no solamente destruye al adicto, sino que enferma a su familia y enferma a la sociedad en general. Tienes toda la razón. Muchas gracias, José Juan. Amigos, son las 8 de la mañana con 47. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones. Y hoy en la Mesa de Análisis Social estamos platicando acerca justamente de cómo nosotros como papás o como adultos dentro de un núcleo familiar o de un campo de influencia podemos hablar con nuestros hijos o con nuestros seres queridos para evitar que vayan a caer en esta espiral de adicción en la que hoy más que nunca es muy fácil entrar y dificilísimo poder salir. Tere, escuchabas lo que decía hace un momento José Juan en el tema de todas las consecuencias que eso puede tener para una persona, pero sobre todo también para su entorno familiar. Cuando tienes dentro del núcleo familiar una persona que empieza a consumir sustancias, y peor tantito cuando se trata de un chavo, está bien complicado porque vienen toda una serie de cambios en la dinámica social. Sin... Perdón, como Ahí bien te lo tengo ya. menciona el psicólogo José Juan, este tema de la modificación de la conducta del consumidor hace que los sistemas familiares o los sistemas sociales se modifiquen. La verdad es que tenemos que verlo como una persona que tiene una enfermedad, Uh-huh. y esta enfermedad impacta de manera directa a por lo menos 16, 18 personas dentro de una familia. Hay quienes mencionan que impacta muchísimo más, y entonces generamos como familia algo que se llama codependencia, y entonces estamos todo el tiempo al pendiente de que no se vaya a salir, de que no vaya a estar solo,
de que ya nos prometió muchas veces que va a dejar de consumir y entonces tenemos que estarlo checando, entonces eso genera una modificación. Muchas veces la familia se cansa de estarlo buscando, estarle pidiendo que deje y los abandona, ¿no? Se cansan de pedir ayuda porque no es un ejercicio solamente de voluntad, Ángel, es un ejercicio de muchas cosas que están involucradas, como la modificación también de este sistema, que en algún momento es el que nos va orillando de a poco a consumir sustancias. Entonces, estas modificaciones familiares son las que se tienen que trabajar también cuando tenemos un consumidor. No solamente es cosa de que el que consume se atienda, sino que todos los que estamos alrededor del consumidor atendamos y entendamos que son decisiones personales y que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades ante esto. O sea, las mamás luego nos toca que se sienten responsables por lo que hacen sus hijos de 40, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a delimitar que cada quien toma decisiones y que cuando son menores somos los encargados de guiarlos, pero que cuando son adultos cada quien lo puede decidir de esa forma. Y sí creo importante que así como se atiende el tema individual del consumidor, se tiene que atender el tratamiento familiar. Tienes toda la razón. Y luego, Sergio, nos pasa que nos encontramos que tenemos ahí una persona que tiene una adicción dentro de la familia, que también cuando me refiero a adicciones me refiero al alcohol y me refiero al tabaco, que también son sustancias adictivas. Pero cuando tenemos a alguien que tiene una de estas adicciones ahí en la casa, luego, como decía Tere, pues sí, la mamá, el papá se sienten responsables y culpables de que su pimpollo de 39, 40, 45 años, pues anda metido en esas circunstancias. Y entonces también a veces, no sé si la educación sentimental del mexicano basada en las películas de Sara García y en las novelas de Thalía, nos hacen pensar que nosotros como abnegados padres o hermanos o sobrinos o lo que sea, tenemos que estar ahí toda la vida agarrando de la manita al vicioso que tenemos en la casa y no necesariamente, Sergio. Bueno, pues sí, mira, suena a veces caricaturesco y por supuesto que mueve a risa todo este tipo de situaciones, pero son ciertas. El pimpollo de 40 años viene acompañado de su mamacita, abnegada, que pues siempre tuvo a bien tratar de llevarlo por el buen camino, como así dicen ellos. Sin embargo, muchas veces vemos que, mira, por ejemplo, en la infancia, el niño que ya por supuesto ya traía algunos problemas de conducta o algunos trastornos como déficit de atención e hiperactividad o trastorno oposicionista desafiante, un día dijo, ya no quiero ir a la escuela y por lo tanto, pues no, está bien, si no quieres ir, no vayas. Hijo. Entonces, pues ya, ahí lo dejaron, ¿sí? Como tú dices, de parásito en la casa, todo el tiempo pues recibiendo, luego ya con los amigos precisamente, pues empieza con el consumo de sustancias para pues, tener algún tipo de motivación y ese es el cuadro clínico característico que nos encontramos. De preferencia, hombres que viven con sus papás, algunos están casados, pero ya se regresaron también con los papás, con 1000 problemas psicosociales, con mucho tipo de desinformación en base a varias cosas, a varios aspectos básicos de lo que se tiene que saber para poder sobrevivir en este mundo. O sea, de hecho, es como alguien le dijo por allá a un presidente, no entiendes el mundo, no entiendes la vida, no sabes cómo funciona esto. Y esto se empieza a aprender desde pequeño, con todo lo que te dan en la escuela, con la información que recibes por parte de la familia, de los padres. Ahora es mucho más fácil obtener información, mucho más fácil que antes. Tienes acceso a todo prácticamente con un clic. Entonces, no hay pretexto ya para decir, no, es que yo no sabía, es que no me dijeron que eran malas, es que era una probadita y todo. La situación es que dentro del contexto psicosocial es un gravísimo problema porque tenemos a una persona relativamente joven que ha perdido totalmente su funcionalad, que está destruyendo a la familia o la está fragmentando y muchas veces, como tú dices, la familia pues dice mejor vete. Y ahí están con el fenómeno de puerta giratoria en los casas residenciales llamadas anexos, entrando y saliendo, jurando que ya no van a consumir y lo vuelven a hacer. Generalmente lo vuelven a hacer. Por esto el consumidor también tiene que manejarse en un
en una clínica, digamos, o en un área especializada. El consumidor no es, por ejemplo, para consulta privada. Yo en lo particular no acepto consumidores en la consulta privada porque una de esas pues, ya sé que van a volver a consumir, ya sé que me van a hacer quedar mal, ¿sí? O sea, consumió y ¿con quién iba? Pues con el doctor Aceves. Ah, pues qué malo es el doctor Aceves, sí, porque volvió a consumir, pero no, no es así. Es prácticamente, así que tristemente también, la evolución natural de este tipo de enfermedades. La recaída, y muchas veces quedan años en abstinencia, o sea, dejan de consumir durante años y curiosamente vuelven a consumir después de haber estado ya limpios durante un periodo. También vemos obviamente los efectos neurocognitivos que esto tiene con las sustancias duras, cristal, la metanfetamina, la piedra, el crack, todo esto. Obviamente el deterioro neurocognitivo es mucho mayor. O sea, el paciente ya no queda igual que antes, ya empieza a tener más problemas para mantener la memoria, la atención, la concentración, la imaginación y sobre todo la voluntad. Pues sí, muy, muy lamentable circunstancia. Y bueno, pues para evitar llegar hasta ese punto, hoy es un buen momento para que como padres hablemos con nuestros hijos de los graves riesgos que implica una adicción y el probarla, aunque sea solo una vez. Y debemos de decir que no, y debemos obviamente de mantenernos firmes en estas decisiones, teniendo información de lo que esto puede generar el día de mañana. Y entonces, José Juan, bueno, pues preguntarte si yo ahí en casa tengo dudas, yo como papá, mamá, abuelo o hermano mayor, ¿a dónde puedo hablarles para, pues obviamente, tener más de esta información? Porque luego a veces resulta que ya los hijos saben más que uno. Sí, fíjate que, bueno, primero que nada, como yo como papá, pues hay que estar muy atento, ¿no? A los hijos, con quién se juntan, conocerlos, dar oportunidad de convivir con él, etcétera. Y si dio defecto algo que no, o sea, yo considero que no es viable o que está ocasionando alguna problemática, sobre todo en este terreno de las adicciones, pues se pueden dirigir a nosotros. Está están, por ejemplo, todas nuestras redes sociales, que son @secacro, tenemos @secaqro, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, tenemos un podcast también, y bueno, también pueden llamarnos por teléfono. Nuestro teléfono es el 442-216-4757, o el 442 Sí. 212-0236. Muy Nuestros bien. servicios son completamente gratuitos. Les hacemos una valoración y pues les damos el mejor tratamiento que puedas tener, ¿no? O canalizarlo en dado Correcto. caso que se ocupe algún centro donde no lo van a maltratar y lo van a atender pues con la forma que uno como ser humano se merece. Muy bien, muchas gracias, José Juan. Tere, preguntarte dónde podemos entrar en contacto con ustedes para conocer más de estos temas o inclusive solicitar asesoría por parte del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo. Claro que sí, Ángel. Nosotros estamos en el 070, esa es la marcación corta, o el 238-7770. Ahí se les vinculará con un psicólogo. Tenemos la página del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo y está abierta a todos, y tenemos un micrositio que se llama Primeros Auxilios Psicológicos en la página del municipio, y ahí le da clic y estamos en contacto de 7 de la mañana a 9 de la noche. Muy bien, muchas gracias, Tere. Gracias, Ángel. Finalmente, Sergio, preguntarte también dónde podemos entrar en contacto con ustedes para cualquier tipo de asesoría o pues alguna consulta respecto a alguno de estos temas. Sí, mira, aquí en el Centro Estatal de Salud Mental recibimos pacientes que ya tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico asociado a sustancias. No vemos propiamente o no promovemos la prevención de adicciones. Para eso está el Centro Estatal contra las Adicciones, los Centros de Integración Juvenil y otros. Sí, como dijo la maestra Borbolla, sí hay otros lugares en donde tienen que ir a atenderse, sobre todo cuando todavía el consumo no ha iniciado, sí, o cuando es apenas un consumo peligroso, o sea, que no hay una adicción franca. Aquí en el Centro Estatal de Salud Mental, obviamente, de todos modos, estamos a sus órdenes.
215-54-32 y 33. Estamos ubicados en 5 de febrero, 105, Colonia Virreyes. Muy bien. Junto a Galerías Liverpool. Pero aquí atendemos ya los trastornos psiquiátricos secundarios a sustancias. Muy bien. Con todo gusto. Muchas gracias, mi estimado Sergio. Pues a los tres agradecerles mucho la oportunidad de platicar sobre este tema que me parece muy importante y sobre el cual hoy como sociedad tenemos que estar pero bien alertas para evitar que esto pueda convertirse mañana en un grave problema de salud. Le agradezco mucho a Tere Borbolla, titular del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro. Tere, siempre un gusto recibirte. Muchísimas gracias, Ángel, Juan José, doctora Aceves. Que tengan buen día. Muchas gracias, Ángel. Gracias y bienvenida. El psicólogo José Juan Piñata Savia, coordinador de Información y Sistemas del Consejo Estatal contra las Adicciones. José Juan, ya sabes, siempre un gustazo recibirte. Sí, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. El doctor Sergio Aceves Guzmán, director del Centro Estatal de Salud Mental. Sergio, un gran abrazo para ti. Gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenido. Igualmente, Ángel, muchísimas gracias para servirte cuando gusten. Pues aquí estamos y muchas felicidades y por este tipo de programas en un canal tan importante como RR Noticias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A los tres, un estupendo lunes y muy bienvenidos. Esta es su casa siempre. Son las 9 de la mañana en punto. Voy a hacer una pausa. Regreso enseguida contigo.